Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? Sails to capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. They play silver melodies and the kings and queens all write their dreams on silver pages we would read and we sing. A día de hoy, el Partido Popular no cuenta con ningún apoyo. A día de hoy, el Partido Socialista se reafirma en su voto contrario a la investidura del señor Rajoy, a la imposibilidad que tiene a día de hoy el señor Rajoy de articular esa mayoría suficiente, y me parece que a día de hoy el señor Rajoy, de 137 diputados a 176, le queda un trecho que recorrer. En la primera votación vamos a votar que no al proyecto y a la propuesta de gobierno continuista de Rajoy, porque queremos defender nuestro proyecto, un proyecto de renovación, de regeneración, un proyecto reformista, un proyecto ambicioso, un proyecto que va a estar en la oposición, una oposición responsable, constructiva, pero en la oposición. Pero creemos que la segunda votación, a las 48 horas, sí que puede ser decisivo que Ciudadanos se abstenga. Y, por tanto, en la segunda votación nos abstendremos para facilitar que no haya terceras elecciones y que el país se ponga en marcha. A día de hoy. Si yo tuviera la seguridad de que era imposible que me eligieran, yo creo que yo tendría que hacer una reflexión, y los demás también. Todos los partidos políticos tendrían que hacer una reflexión. ¿Qué salida le vamos a dar a esto? Si tiene 137 diputados y diputadas el Partido Popular, pues lógicamente el Partido Socialista hará lo mismo que hizo el Partido Popular durante mi investidura, que votó en contra del Partido Popular. Hay una alternativa y yo creo y pido formalmente al señor Pedro Sánchez que tome la iniciativa, que no puede estar resignado en quedarse en el papel de la oposición. Y si toma la iniciativa, yo creo que va a encontrar una aritmética. Evidentemente habrán condiciones, aquí no hay nada que sea fácil. O terceras elecciones con un gobierno en funciones, unos cuantos meses más, ¿no? O intentar construir una alternativa. Y yo creo que se tiene que intentar hacer aquello que no se quiso hacer en estos últimos meses. Una alternativa con posibilidades de que salga hacia adelante. Y existe, y no se intentó. A día de hoy. Yo soy de los que piensan que no va a haber terceras elecciones y estoy convencido de que tendremos habilidad suficiente como para encontrar una solución, que si no es ideológica, lo tiene que ser técnica. Creo sinceramente que esta legislatura nos va a obligar, por primera vez en toda la democracia, a un funcionamiento circular. Tenemos al gobierno del señor Rajoy, porque el señor Iglesias, que yo ya sé que a usted en concreto esto le puede molestar mucho, pero eso es así, señor Berlín, eso es así. Tenemos hoy un gobierno del señor Rajoy porque el señor Iglesias dijo no, que es exactamente lo mismo que dijo el Partido Popular. ¿Cómo se le llama eso? Pues contéstelo usted mismo o el señor Iglesias. No, pues mire, le voy a contestar. Efectivamente, a mí me molesta mucho porque yo he entrevistado a algunos miembros de su partido que sostienen lo contrario, e incluso públicamente. Por lo tanto, lo que me molesta es la incoherencia. Yo a usted le acepto lo que quiera, pero no entre en el juego personal de atacarme a mí porque le respondo. A día de hoy, el Partido Socialista se reafirma en su voto contrario a la investidura. Ahora comentaremos a día de hoy, ahora comentaremos y también esas palabras de Antonio Hernando. Ayer tuvimos un enfrentamiento en televisión, en fin, tampoco quiero yo
apretar mucho sobre este tema, pero tendremos la oportunidad de comentarlo a lo largo del programa, porque yo creo que lo que retrata básicamente es el estado de nerviosismo en el que se encuentra el Partido Socialista. Muy buenos días a todos, bienvenidos a La Cafetera, una mañana más a este programa para proscritos. Este programa que se emite desde los límites del bosque de Sherwood. Proscritos, partisanos, bienvenidos como cada mañana a este espacio. José Antonio Algarra, Ángel Trianero, David TC, Gracia Moreno, Paco Garrido, Enrique Moreno, tantos y tantos amigos que se incorporan a esta hora. Hardy Useful, Enrique Quesada dice hoy buscando el directo, que está viajando por el mundo. Enrique siempre está dando vueltas por el mundo. Si no está en un país, está en otro. No sé si ahora anda por Brasil o por algún sitio así. Berta Flores, Alicia, Caque Rodríguez, PSV, Hub, Balfri, Guillem Salazar, Graznando, Jaime Flores. Dice, qué frase más poco firme esta de a día de hoy. Ahora tendremos la oportunidad de comentar todo esto, porque en efecto el Partido Socialista, en este juego que se está sucediendo por intentar colegiar el apoyo al Partido Popular para que resuene menos impactante, pero se encuentra en un discurso, es complicado, ¿eh? El Partido Socialista está en una situación verdaderamente difícil porque tiene una enorme presión externa para que ceda y apoye al Partido Popular, tiene bastante presión interna también para que lo haga, pero tiene unas bases que se resisten a que eso suceda, así que se encuentra en un debate interior muy complicado, muy complejo, con muchas presiones de todo tipo, ¿no? PSV, Hijo de Caín, Marcha 2, Alicia, Spice Carmelus, Jaime Flores, Caque Rodríguez, Alberto Castillo, dice, ya soy mecenas, acudid a la llamada de Radio Cable, malditos. Buenos días, estás escuchando La Cafetera, si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás sola. Bueno, y antes de que arranquemos y veamos qué es lo que nos traen las páginas de los periódicos, qué es lo que traen hasta la actualidad, pero como os podéis imaginar, ayer tuvo lugar este encuentro entre Pedro Sánchez, Mariano Rajoy, y las dos ruedas de prensa que se sucedieron, tanto la de Mariano Rajoy como la de Pedro Sánchez, y además la comparecencia de Albert Rivera, que anunció cuál sería su posicionamiento en la sesión de investidura de Mariano Rajoy. Así que tenemos bastante actualidad que, como suponéis, viene hoy copando todas las portadas de los periódicos. Lo lleva el periódico La Razón, el ABC, El Mundo, La Vanguardia, todos los grandes diarios nacionales se refieren a este asunto y va a ser lo que va a centrar el programa de hoy. Antes de nada, un saludo muy especial también a quienes se incorporan en diferido. Sabéis que este programa, el 80% de la gente lo escucha a diferentes horas, y además a quienes lo hacen desde otros lugares del mundo, desde otros países, tanto si son nuestros emigrantes, nuestros expatriados, que tuvieron que dejar su país un día, echando la vista adelante, siempre hacia adelante, en busca de nuevas oportunidades, y con quienes tenemos lazos muy especiales en este programa, como bien sabéis, o bien a otras personas que escuchan este programa, pero son de otros orígenes, de otros lugares, de otros países. Hola, Fernando. Por estas fechas, hace un año que empecé a escuchar La Cafetera. Y la verdad es que ese día necesitaba oír una voz de alguien que me dijera que no estaba solo. Ha sido un año un poco complicado, pero no te puedes hacer una idea de lo que me ha ayudado la compañía de la cafetera y en los días difíciles a levantarme por la mañana. Así que nada, que un abrazo muy grande para ti, Fernando, para María.es y para la familia de la Resistencia. 627-002-002, 627-002-002. Ese número de teléfono donde tenemos un WhatsApp
y donde a partir de este momento podéis dejar vuestros mensajes de audio para que los escuchemos a lo largo del programa y podamos ir comentando aspectos de la actualidad, o como en este caso, gente que se ha sumado a esta gran revolución cafetera en la que cada día somos más. Seguimos en torno a los 600. Teníamos un sonido, vamos a ver dónde tenemos ese sonido. Teníamos un sonido para identificar cuando entraba un nuevo suscriptor, un nuevo mecenas. Este grupo de oyentes les da siempre la bienvenida, puesto que los mecenas son los que... Vamos a ver, yo creo que hay gente que no es consciente del anuncio que hice y lo dije sinceramente. La cafetera necesita ayuda. Necesita ayuda para sobrevivir. Es verdad que durante todo este tiempo hemos intentado hacerlo. Os podéis imaginar que ha sido un sobreesfuerzo gigantesco, porque levantarse a las 6 de la mañana todos los días sin un solo día de fallo tiene un coste personal, y lo sé. Hay mucha gente que se levanta para escuchar el programa, que hace ese esfuerzo y lo sabe y lo presupone, ¿no? Pero es un gran esfuerzo de trabajo. Y lo dije, ha llegado un día en el que yo solo ya no puedo continuar. Se necesita ayuda y se necesita que haya unas personas, que esté María.es, que tengan unas ciertas condiciones para trabajar en esto y que el programa pueda crecer y pueda mejorar. Y para eso se necesita ayuda. Y es que de otra manera no puede continuar. Y es una realidad. De otra manera no puede seguir. Así que para que el programa siga siendo también un programa abierto a todo el mundo, gratuito, que se pueda escuchar en la red, pero necesita que haya otras personas, aquellos que puedan, porque habrá gente que no pueda, seguirá escuchando el programa, pero habrá gente que pueda, que tiene que ayudarnos, tiene que convertirse en suscriptores, mecenas. Ya sabéis que hay una dirección, radiocable.com/mecenas. Bueno, pues seguimos en torno a los 600 mecenas. Estos días está creciendo muy poco, por eso hago esta llamada. Si todavía no te has suscrito, pero estabas pensando hacerlo, no sé a qué estás esperando. Just move your feet. Yeah, oh, just move your feet. Hey, yeah, yeah. Won't dance it now. Oh, won't dance it now. I just wanna feel. Así que tenemos un sonido que identifica cuando entra un nuevo suscriptor, porque me llega aviso inmediatamente a través de PayPal, y entonces suena así. Que puede sonar a lo largo del programa. En fin, ya sabéis, acudid en masa a ver si de pronto entramos en una suerte de bucle como el a día de hoy de Pedro Sánchez. Bueno, y explicada la naturaleza de este asunto, sí que sabéis que hay un número de teléfono, el 627-002-002, donde podéis dejar vuestros mensajes de audio. Hablamos de actualidad, hablamos de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor para tratar de explicar esta situación tan compleja que está viviendo la política española, en la que hay que buscar posibilidades, pactos, y las posibilidades son bastante limitadas. Mi impresión ayer, vamos a escuchar si os parece los primeros audios de lo que ocurrió ayer a lo largo del día. Dice el periódico El País en su portada hoy: el pulso entre Rajoy y Sánchez aleja una salida rápida a la crisis, porque efectivamente Mariano Rajoy y Pedro Sánchez se reunieron ayer a puerta cerrada y tuvieron la oportunidad de hablar sobre cómo se iba a producir la naturaleza de estas conversaciones y qué posibilidades de pacto había. Pedro Sánchez dijo: con el Partido Socialista a día de hoy no puede contar. Si no tiene una mayoría suficiente parlamentaria para poder gobernar este país, el Partido Socialista votará en contra de su investidura. Esto anunció Pedro Sánchez, pero empezó a introducir matices. Escuchamos: con 137 diputados votaremos que no. Si tiene 137 diputados y diputadas el Partido Popular, pues lógicamente el Partido Socialista hará lo mismo que hizo el Partido Popular durante mi investidura, que votó en contra del Partido Popular. Así que la cuestión es, ¿qué pasaría en todo caso si el Partido Popular consigue otros apoyos, pero obviamente no son los suficientes, porque Ciudadanos ya ha anunciado que se van a abstener? Pero si consigue más de 137 diputados, es decir, consigue incorporaciones, consigue otros diputados, el Partido Socialista le cederá 6, 7, 8, los que le falten al Partido Popular para conseguir esa sesión de investidura. De momento, Pedro Sánchez lo que sí que hizo fue exteriorizar una queja. No nos pueden decir a nosotros que hemos sido irresponsables cuando nosotros hemos sufrido precisamente este mismo proceso. Lo que no se le puede decir al Partido Socialista es que es irresponsable por intentar formar un gobierno en el que cree, y además ser irresponsable por votar en contra, como vamos a hacer, de un gobierno en el que no cree, porque va a poner en marcha políticas para las cuales el Partido Socialista se opone.
Así que mientras tanto, mientras Pedro Sánchez decía que no, pero sucedió algo, porque en su propio discurso escuchamos muchas cosas. Quizá la más significativa, la más relevante, fue una frase que repitió en 3 ocasiones. A día de hoy, el Partido Popular no cuenta con ningún apoyo. A día de hoy, el Partido Socialista se reafirma en su voto contrario a la investidura del señor Rajoy, a la imposibilidad que tiene a día de hoy el señor Rajoy de articular esa mayoría suficiente, y me parece que a día de hoy el señor Rajoy, de 137 diputados a 176, le queda un trecho que recorrer. Así que escuchamos demasiados a día de hoy, así que uno puede presuponer fácilmente que lo que ocurre es que las posiciones no son completamente cerradas, no son totalmente cerradas. A día de hoy, el Partido Popular no cuenta con ningún apoyo. A día de hoy, el Partido Popular no cuenta con ese apoyo, pero en fin. Bueno, el caso es que fue bastante significativo, de todas maneras, porque si lo escucha uno por separado, a día de hoy, no sé si da mucha confianza estas palabras. Pero fijaos que yo estuve tomando unas notas mientras estaba compareciendo Pedro Sánchez. No es lo único verdaderamente significativo a día de hoy, ¿no? Cabe la sorpresa, ¿eh? Hay quien piensa todavía que se puede producir un giro de guión, que el Partido Socialista puede pegar una sorpresa y de pronto encumbrar a Pedro Sánchez como presidente con el apoyo de Podemos, que daría ese paso solamente para evitar que Mariano Rajoy volviera a ser presidente del gobierno. Pero esto no se sabe en realidad, porque lo más probable, aquí escuchamos por ejemplo unas frases de Paje, de Emiliano García Paje, que son bastante significativas. Ayer comparecía en un acto y dijo: yo creo que no va a haber terceras elecciones. Yo soy de los que piensan que no va a haber terceras elecciones y estoy convencido de que tendremos habilidad suficiente como para encontrar una solución que, si no es ideológica, lo tiene que ser técnica. Creo sinceramente que esta legislatura nos va a obligar, por primera vez en toda la democracia, a un funcionamiento circular. A un funcionamiento circular. El Partido Socialista está buscando metáforas para tratar de explicar esto, y Paje, que decía que no habrá unas terceras elecciones, también añadió algo más. Vino a decir algo así como: hagamos de tripas corazón. A lo que habría que renunciar para que la rueda funcione es, digamos, a ponerle palos a la misma. Es muy difícil pensar, seguramente a día de hoy, que en España vayamos a terceras elecciones. También es muy difícil pensar que haya un gran acuerdo que se ultime en muy pocos días de Estado, por muy importante que eso fuera. Casi es más fácil pensar que se termine formando un gobierno que lleve el coche al ralentí y pendiente de que se puede calar en cualquier momento. Eso no es lo mejor, pero garantiza que literalmente haya movimiento y que en un momento determinado entre todos podamos sumarnos al volante y al pedal. Eso de que hay que renunciar a la política... A lo que habría que renunciar para que la rueda funcione es, digamos, a ponerle palos a la misma. Es muy difícil pensar, seguramente a día de hoy, que en España vayamos a terceras elecciones. También es muy difícil pensar que haya un gran acuerdo que se ultime en muy pocos días de Estado, por muy importante que eso fuera. Casi es más fácil pensar que se termine formando un gobierno que lleve el coche al ralentí y pendiente de que se puede calar en cualquier momento. Yo, fijaos, es que vino a decir Emiliano García Paje, dijo: hay que renunciar a la política y pensar en una solución más técnica. Una solución técnica. Las palabras son inquietantes, pero yo por eso decía, yo creo que el Partido Socialista le va a dar el gobierno al Partido Popular. Y me baso en que siguen tratando de culpar a Podemos y, sobre todo, tratan de colegiar la decisión para que el apoyo a Rajoy sea de muchos, ¿no? Cuando decía Pedro Sánchez, no, es que con 137 diputados el Partido Popular no lo consigue. A día de hoy solo tiene 137. Lo que está diciendo es, si tuviera más, podríamos hablar, si consigue 160, por ejemplo, pactando con unos y con otros. Pero ayer se produjo también una anomalía, porque es verdad, es una buena forma de entender el mundo. A día de hoy parece una buena idea. A día de hoy mi impresión es esa. Pero os digo, es que luego está el ser humano. Y ese gen del que hablamos mucho en este programa, el gen de la imprevisibilidad.
Porque mientras algunos están negociando, de pronto todo se puede romper. Resulta que ayer el Partido Democrático de Cataluña, al que presuponíamos a escondidas hablando con el PP, resulta que el Partido Democrático de Cataluña lanzó una invitación para que Pedro Sánchez considere la posibilidad de hacer otro tipo de gobierno. Dijo, no renuncie usted a buscar su propia alternativa. No se defina ya en la oposición, busque otras soluciones. Hay una alternativa y yo creo y pido formalmente al señor Pedro Sánchez que tome la iniciativa, que no puede estar resignado en quedarse en el papel de la oposición. Y si toma la iniciativa, yo creo que va a encontrar una aritmética. Evidentemente habrán condiciones, aquí no hay nada que sea fácil. O terceras elecciones con un gobierno en funciones, unos cuantos meses más, ¿no? O intentar construir una alternativa. Y yo digo, creo que se tiene que intentar hacer aquello que no se quiso hacer en estos últimos meses. Una alternativa con posibilidades de que salga hacia adelante. Y existe, y no se intentó. Claro, y aquí quiero hacer un pequeño alto en el camino porque, más allá de la crítica, de lo que supone la indefinición que está demostrando el Partido Socialista, cuando no dice abiertamente cuál es su posición, porque dice, a día de hoy mi posición es votar que no, pero no está diciendo qué es lo que sucedería en el caso de que la situación se vuelva insostenible en una segunda o en una tercera votación. No lo está avanzando, no lo está diciendo, y por lo tanto nos mantiene en una indefinición que es por lo menos inquietante, porque no sabemos qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Pero el Partido Socialista, Pedro Sánchez, cuando se basaba en este a día de hoy, insisto, se puede hacer una crítica o no sobre el asunto, pero había algo que me parecía muy interesante, y es que es verdad. Las cosas se explican con los datos y la información que tenemos cada día, no con los datos que tendremos mañana. Se explican con los datos de cada día. Es que hay una cosa que se llama la falacia del historiador. Esto un día quería que lo hablásemos aquí, porque una vez alguien del Partido Socialista me reprochó, me dijo, es que tú dijiste que estaban intentando hacer una gran coalición. ¿Y dónde está la gran coalición? Y yo siempre contesto, es que claro que lo dije, es que con la información que había entonces era cierto. Así lo manifestó el propio Felipe González en el programa de Ana Pastor. Pero hay una cosa que se llama la falacia del historiador, que esto lo describió un tipo que se llama David Hackett Fisher, que consiste en dar por supuesto que quienes tomaron una decisión en el pasado conocían el resultante. Es que es obvio que entonces, primero, el hecho de denunciar la gran coalición provocó, no solamente porque se hizo en muchos medios de comunicación, porque yo escuché a Jesús Maraña, por ejemplo, en La Sexta Noche hablando de esto, ¿no? De esos intentos de buscar un encuentro con un espacio de encuentro con el Partido Popular, ¿no? Eso puso una venda, hizo que parte de la militancia del Partido Socialista se rebelase, pero también gente en el Comité Federal, así que, en cierta manera, pues eso provoca consecuencias, ¿no? Porque, claro, a día de hoy, en esto Nacho Escolar tenía una frase muy inteligente en su blog, que decía, en aquel momento parecía una buena idea. Dice, es que cuando uno le daba al botón de publicar en el blog, con la información que tenía en aquel momento, claro, observado meses después, cobra un sentido diferente. Pero en aquel momento parecía una buena idea, ¿no? Bueno, pues así que es perfectamente comprensible la día de hoy de Pedro Sánchez. Es lógico y es natural, porque efectivamente con la información que contamos en este momento, creo que además hay una cierta injusticia en lo que se le está haciendo al Partido Socialista. Porque se le está colocando una enorme presión para que tome una decisión. Es una gran presión mediática, es una gran presión política, para que parezca que el culpable de que gobierne Mariano Rajoy es el Partido Socialista. Pero el Partido Popular lo que está intentando es evitar pactar con el PNV y con el Partido Democrático de Cataluña, para salir limpio de esto, para decir, no, ya abrázate tú, Partido Socialista, explícale a tus bases por qué tú te has abstenido y me has dado el gobierno, porque yo no voy a cometer ese error. Entonces dice, o sea, no vas a... porque no quiero negociar ni con nacionalistas, porque tendría un coste personal muy duro dentro del partido. Así que dice, no, ya abrásese. Claro, el Partido Socialista también dice, no, yo no me voy a abrazar solo. Aquí, si nos abrazamos por la gobernabilidad del país, por la estabilidad de España, etcétera, etcétera, lo hacemos de forma colegiada todos. ¿Quién ha sido listo? Albert Rivera, que ha sido el primero en decir yo me abstengo, y se ha quitado en medio de la conversación, porque ahora van a empezar
los dimes y diretes de unos y otros. Albert Rivera ayer anunció, vamos a votar no en la primera votación. Hay algo de teatralización en este asunto, pero en la segunda nos abstendremos. En la primera votación vamos a votar que no al proyecto y a la propuesta de gobierno continuista de Rajoy, porque queremos defender nuestro proyecto, un proyecto de renovación, de regeneración, un proyecto reformista, un proyecto ambicioso, un proyecto que va a estar en la oposición, una oposición responsable, constructiva, pero en la oposición. Pero creemos que la segunda votación, a las 48 horas, sí que puede ser decisivo que Ciudadanos se abstenga. Y, por tanto, en la segunda votación nos abstendremos para facilitar que no haya terceras elecciones y que el país se ponga en marcha. Claro, aquí hay una cuestión. La dificultad de todo esto es cómo desdecirse de todo lo que han estado diciendo durante estos meses sin que lo parezca. Por lo tanto, hay bastante postureo. Por eso digo, cuanto antes lo hagan, menos debate va a haber. Y hemos escuchado como Ciudadanos, que había dicho que no le daría el gobierno a Mariano Rajoy, se desdice, pero ha sido el primero en hacerlo, con lo cual se ha quitado de medio, ha sido el primero en evitar esta polémica. Mientras siga creciendo, toda esta tostada va a ir empeorando, ¿no? Claro, el único esquema que puede salir para que gobierne Mariano Rajoy es si se abstiene el Partido Socialista. Y de momento dicen que no. Dicen que a día de hoy no va a ser así. Pero ayer, durante su discurso, hubo varias frases que a mí me parecieron bastante significativos. Por una parte, el Partido Socialista decía Pedro Sánchez, que el pacto debe basarse en propuestas, no en chantajes. Y hablaba, ¿qué grado de cambio está dispuesto a asumir Mariano Rajoy? Mariano Rajoy presentó una propuesta. Dijo que era moderada, era una propuesta de gobierno conjunto, abierta a ser negociada, pero que además era moderada. Es una propuesta moderada y abierta al diálogo y a los pactos, como lo será el gobierno que de ella debieran hacer y que, sobre todo, es lo que pienso que los españoles han demandado en las últimas elecciones. Incluso alguien le preguntó, ¿usted cree que cuenta con apoyo suficiente para presentarse a la investidura? Porque parece que se le ve muy seguro. Él no quiso hacer mucha referencia porque todavía tiene que esperar a que el rey le designe para ello, pero dijo, es que si no tuviera la seguridad, no lo haría. Y algunos tendrían que reflexionar, además. Si yo tuviera la seguridad de que era imposible que me eligieran, yo creo que yo tendría que hacer una reflexión y los demás también. Todos los partidos políticos tendrían que hacer una reflexión. ¿Qué salida le vamos a dar a esto? Así que Mariano Rajoy se ha colocado en una posición verdaderamente cómoda, que es esperar a que el resto tome las decisiones por él. La posición es muy fácil. Abrázate tú, que a mí me viene muy mal. Y mientras tanto ha colocado al Partido Socialista entre la espada y la pared porque, como decía al principio, pues tiene batallas internas difíciles, tiene presión externa muy complicada, así que el Partido Socialista no se encuentra en una situación en absoluto cómoda. Cómo salga de victorioso va a determinar también la propia supervivencia de Pedro Sánchez, ¿no? Porque, claro, internamente también hay quien dice que apoye Pedro Sánchez a el Partido Popular porque después eso no se lo perdonarían los militantes y hemos terminado con Pedro Sánchez, ¿no? Así que aquí también se juegan elementos de la batalla interna del PSOE, ¿no? Pero, en fin, que no son pocas las presiones, no es una situación cómoda en absoluto la que está viviendo y yo creo que el Partido Socialista le va a terminar dando el gobierno al Partido Popular, ya lo dije, pero me baso en los datos que tenemos a día de hoy, ¿no? Pero me baso en que siguen tratando de culpar a Podemos, esto es bastante significativo, ¿no? Es decir, si hubiera una posibilidad de que le estuvieran pidiendo a Podemos absténganse antes de que gobierne Mariano Rajoy, no estarían en esta actitud, pero sobre todo se observa en la forma en la que tratan de colegiar la decisión para que este apoyo a Rajoy sea de muchos, ¿no? Y en esto es lo que os decía, ayer durante el discurso de Pedro Sánchez decía, estamos preocupados por la situación de las cuentas públicas, es decir, hablaba de una situación difícil de manejar, dice que había hecho peticiones de gestos, que el gobierno se someta al control de la Cámara hasta que se constituya el gobierno en funciones se someta al control de la Cámara. ¿Por qué está haciendo peticiones si no espera nada del Partido Popular? Si este no fuera tan firme, haría peticiones. Decía también que el PSOE cree que tiene que haber gobernabilidad, pero dijo la investidura y la gobernabilidad tienen que ir de la mano, ¿no? Y terminó con ese a día de hoy. Así que veremos a ver. Bueno, en todo caso, sí da la impresión de que la conversación se produce de esta naturaleza, ¿no?
dice Superfumen, dice, el problema de Pedro es que la mitad de sus votantes quieren una cosa y la otra mitad la contraria, así que está jodido, sí o sí, porque lo único que puede hacer es actuar de forma honesta al fin y al cabo. Dice Superfume, dice, hombre, tendrá conciencia. Claro, pero es una situación difícil, porque las presiones no solamente le llegan de los grandes medios de comunicación y de en fin, las presiones que se están ejerciendo en las oligarquías, ¿no? Es que si veis las portadas hoy, el periódico El País dice, el pulso entre Rajoy y Sánchez aleja una salida rápida a la crisis. Rajoy, dice el ABC, da 20 días a Sánchez para decidir si permite un gobierno para España. Es decir, que si vota que no, es que no permite un gobierno para España. Hombre, no permitirá el que quiere el ABC, pero permite un gobierno. El periódico El Mundo dice, Rajoy da 20 días a PSOE y Ciudadanos para pactar su investidura. El periódico La Razón, Rajoy presiona al PSOE, no irá a la investidura sin su apoyo. La Vanguardia, Rajoy solo arranca un no, a día de hoy, de Sánchez, dice La Vanguardia. Así que, como digo, las presiones van a ser enormes. Y se nota en el nerviosismo del propio Partido Socialista. Ayer ocurrió una cosa, la verdad es que fue un fenómeno paranormal. Os ponía un fragmento al principio del programa. Resulta que después de terminar aquí, me marché para la tertulia de Telecinco. Y teníamos tertulia política y fue entrevistado Antonio Hernando del Partido Socialista. Antonio Hernando entró por dúplex, que es como se conoce cuando le colocan una cámara. Él está escuchando el programa por unos auriculares, pero no está viendo lo que ocurre en el plató. Lo que Antonio Hernando no sabía es que yo llevaba toda la mañana defendiendo la enorme complejidad que tiene sobre la mesa el Partido Socialista y la enorme injusticia que supone culparle. Y toda la mañana defendiendo eso, para que Antonio Hernando, cuando le tocase intervenir, se le ocurre decirme a mí que estoy justificando a Podemos permanentemente con este asunto. Tenemos al gobierno del señor Rajoy porque el señor Iglesias, que yo ya sé que a usted en concreto esto le puede molestar mucho, pero eso es así, señor Berlín, eso es así. Tenemos hoy un gobierno del señor Rajoy porque el señor Iglesias dijo no, que es exactamente lo mismo que dijo el Partido Popular. ¿Cómo se le llama eso? Pues contéstelo usted mismo o el señor Iglesias. No, pues mire, le voy a contestar. Efectivamente, a mí me molesta mucho porque yo he entrevistado a algunos miembros de su partido que sostienen lo contrario, e incluso públicamente. Por lo tanto, lo que me molesta es la incoherencia. Yo a usted le acepto lo que quiera, pero no entre en el juego personal de atacarme a mí porque le respondo. Todo esto porque mi pregunta fue, en el caso de que ustedes dijesen que no, ¿habría posibilidad de un gobierno alternativo que daría algún espacio? Y entonces resulta que Antonio Hernando lo convirtió en un ataque personal bastante injusto, primero porque llevaba defendiendo la situación, la enorme dificultad que tiene el PSOE encima de la mesa en este momento. Y segundo porque si en el momento en el que me citas a mí personalmente, te lo digo Antonio, porque seguramente en este momento alguien te pasará esta grabación, pero en el momento que tú cuestionas mi independencia, que me pones encima de la mesa y que me citas a mí, me obligas a contar una serie de cosas. La primera es que tú estás molesto porque yo publiqué aquella fotografía en la que estabas cenando de forma clandestina con Rafael Hernando en un restaurante de Madrid hablando de esto. La segunda es que tú negaste que estabais hablando de esto. Se te olvidó el pequeño detalle que en el restaurante en el que estabas cenando, una marisquería de Madrid, por cierto, llamada El Pescador, las mesas están pegadas unas con otra. Y como te puedes imaginar, si yo me enteré de que estabas cenando ahí, es porque los que estaban sentados a tu lado, que pueden oír las conversaciones porque el restaurante tiene las mesas unas pegadas a la otra, estaban escuchándose hablar. En tercer lugar, cuando tú me colocas a mí en esa posición, te equivocas por un aspecto muy importante. A mí me da igual que tú cuestiones o no a Podemos. Entiendo que forma parte de vuestra estrategia. Es lógico, así debe ser, eso es la contienda política, lo he dicho muchas veces, esto es política. Y en política la situación, cada uno utiliza las estrategias que mejor le convienen. Podemos lo hace, el Partido Socialista lo hace, Izquierda Unida lo hace. Pero lo que no acepto bajo ningún concepto es la mentira. La mentira consiste en tratar de que hablemos de lo que vosotros queréis que hablemos porque lo decís vosotros. Y esto no funciona así. Y lo digo por lo siguiente. El Partido Socialista el día 28 en el Comité Federal decidió que no iba a pactar con Podemos. Esto lo contó aquí José Antonio Pérez Tapias, del Partido Socialista, no del Partido Popular, no de Podemos, no amigo de Fernando Berlín. José Antonio Pérez Tapias lo contó aquí. En conversaciones públicas y privadas, miembros de tu partido sostienen que jamás irían de la mano con Podemos. En conversaciones públicas, y lo hemos escuchado todos, y en conversaciones privadas también. Y en tercer lugar, vosotros sabéis que el problema que tenéis es también interno de supervivencia interna.
Entonces, cuando tú conviertes esto en un problema con Fernando Berlín, te estás equivocando, Antonio. Y te estás equivocando porque lo primero que estás mostrando es un enorme nerviosismo. Porque yo, que entiendo perfectamente cómo funciona la vida política de este país y la campaña política, y entiendo las complejidades que tenéis, no soy el culpable de lo que te está ocurriendo a ti. Por mucho que lo pienses tú, que lo piense algún militante tuyo. No lo soy. La culpa la tenéis vosotros porque estáis permanentemente lanzando contradicciones al viento. Y porque tratáis de instalar entre la ciudadanía mensajes que son falsos. Es falso que Podemos no quisiera un gobierno con vosotros, y lo sabes. Es falso. Es cierto que vosotros no queríais un gobierno con Podemos. Es falso que el gobierno que estabais proponiendo era un gobierno progresista, como dijiste ayer. Un gobierno de la mano de Ciudadanos no es un gobierno progresista. Un gobierno del que Ciudadanos dice que tiene el 80% de su programa económico no es un gobierno progresista. Lo digas tú o lo diga quien quiera. No lo es. Así que no podéis decir eso. Y me puedes decir, oye, mira, Fernando, nosotros es que hemos decidido por un gobierno regenerador, reformista. Te puedo decir, bien, es una opción política. Pero no me digas que es Podemos el que ha decidido, porque no voy a comprarte ese argumento. De la misma manera, yo siempre lo he dicho aquí, yo cuestiono a Podemos. Yo estoy dispuesto a abrir un debate crítico sobre Podemos. Hablar de cualificación, hablar de endogamia, hablar de muchas cosas. De una formación política en crecimiento que tiene numerosos problemas. Ahora bien, si tú me dices que el debate sobre Podemos tiene que circunscribirse a Venezuela, a que van a colocar banderines comunistas por las calles, te digo, entonces no debato contigo. Porque tú lo que no quieres es un debate serio. Tú lo que quieres es propaganda. Y es lo que ocurrió ayer. Señor Hernando, yo no me ofendo, entiendo que forma parte de la vida política y que cada uno tenemos nuestras herramientas para intentar sobrevivir en este mundo tan complicado, y entiendo que usted las utilice, hasta acepto que las utilice contra mí. Pero no se equivoque, porque me obliga a contestar. Hemos visto, por ejemplo, a Guillermo Fernández Vara, a Emiliano García Paje manteniendo un discurso y a la dirección de Ferraz manteniendo otro. Así que le pido, no entremos en este juego personal, Berlín, porque creo que saldría... No, pero tema personal no. Pero en todo caso, aceptando, déjeme que termine yo, porque detesto, señor Berlín, que a usted le molesta que yo critique al señor Iglesias. No, a mí me parece estupendo, creo que es parte de su trabajo. Me da la impresión, y quizás me da a mí la impresión, y a muchos más, cientos o millones de personas, pero yo le tengo que criticar porque hoy tenemos un presidente del gobierno como el señor Rajoy, porque el señor Iglesias dijo no a un presidente socialista. ¿Cómo se llama eso? Antonio, te lo vuelvo a decir. Fuiste tú el que estabas cenando con Rafael Hernando del Partido Popular en un restaurante de Madrid. Cuando yo llamo a tu equipo, lo primero que hacen es negarme que hubierais quedado. Cuando les digo que hay fotografía, lo segundo que hacen es decirme que es que aquella cena se produce porque es normal que se produzca porque no habéis hablado de nada de pactos. Cuando yo les digo que estaba dispuesto a meter en antena a una de las personas que os escucharon hablando de pactos, lo que me decían es que estas cosas, que son así, que yo lo estaba presentando como una cena clandestina cuando era un restaurante. Fíjate tú qué clandestinidad. Bien, eso es lo que te ha ofendido, eso es lo que te dolió. Pero el ataque personal es una equivocación, y es una equivocación obscena, porque las cuitas que tengáis con Podemos las tenéis que resolver con Podemos. Lo que no podéis pretender es aquello que tanto denunciáis de otro, que decís el ataque al periodismo. Fíjate, en Venezuela, el recorte de las libertades de los periodistas. Lo que no podéis pretender es que vuestros mensajes tengan que ser necesariamente instalados en los medios de comunicación porque vosotros lo decís. Porque si PSOE no quiere ir de la mano con Podemos a un gobierno, sino que le quiere solamente sometido a través de una abstención, nosotros tenemos la obligación de contarlo. Si os gusta, bien. Y si no, también. No descienda usted al barro, que no es muy buena estrategia, sobre todo por una razón, porque me fuerza usted a contestarle de nuevo. Le digo, son ustedes los que el día 28, en la reunión de su partido, decidieron que no iban a pactar con Podemos. Esto lo cuenta el señor José Antonio Pérez Tapias. Esto lo cuentan miembros de su partido que estaban presentes. Por lo tanto, no me meta a mí usted en una situación en la que... No, pero yo, ¿se podía haber abstenido o no se podía haber abstenido? Porque fíjese que yo he empezado diciendo... Señor Berlín, ¿se podía haber abstenido o no? Déjeme que termine. ¿Se podía haber abstenido? Diciendo, ustedes están sometidos a unas enormes presiones injustas. Ustedes están en una posición muy complicada. Injustamente he empezado diciendo eso y lo voy a mantener pese a que sus formas no sean las más adecuadas. Pero le voy a decir... pero... Incluso mire, en esto... Si mis formas le han molestado, yo le pido disculpas por mis formas. Pero quizás las suyas tampoco son las más adecuadas. ¿Podemos hablar de la reunión de hoy entre Sánchez y Rajoy, de lo que se espera de esa reunión, sin entrar en eso quería ir, pero no personales? parece que sea muy fácil.
Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Ya os avisamos antes, y nada de lo que construisteis ha perdurado. Oídlo mientras os inclináis sobre vuestros planos. Oídlo mientras os arremangáis. Oídlo una vez más. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Tenéis vuestras drogas, tenéis vuestras pirámides, vuestros pentágonos. Con toda vuestra hierba y vuestras balas ya no podéis cazarnos. Lo único que revelaremos de nosotros es este aviso. Nada de lo que construisteis ha perdurado. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. You'll have to knock the door. So we got all we need, music, boys and girls. If you don't know how to stand, let go your soul. The sun is rising up and the dance floor. Así que sí, en efecto, el Partido Socialista no quería un gobierno con Podemos, quería someter a Podemos. Y en eso había una gran injusticia. De la misma manera, porque además no estaban tan separados por los votos, no había tantos votos de diferencia. De la misma manera que hay una gran injusticia en que el Partido Popular quiera ahora someter al Partido Socialista, quiera forzar al Partido Socialista a apoyarle sin ninguna fisura, ¿no? Y que sea el Partido Socialista el que se abrase. Eso es injusto. Y aunque el Partido Popular ahora dijera, es que ustedes han impedido que nosotros gobernemos, yo diría, es injusto. No es justo que un partido tenga que abrasarse porque lo decida Mariano Rajoy porque ahora le viene mal. No es justo, no es justo. Ahora, tratar de ahí, de instalar en la ciudadanía, que porque Podemos votó no a Pedro Sánchez, entonces, como también lo hizo el Partido Popular, votaban de la mano, eso hay que tener las miradas muy cortas para tratar de que eso le cuele a la gente, como si los ciudadanos fueran imbéciles. Porque es muy probable que en la primera votación el PSOE vote no a Mariano Rajoy como ha prometido Pedro Sánchez, y yo le creo. Pero también va a votar no Bildu. Entonces, ¿qué tenemos que intuir aplicando ese criterio que expone Hernando? ¿Que porque Bildu y el PSOE votan juntos, piensan juntos? Así que un poquito más de rigor intelectual, porque la gente no es idiota. Y esto es algo en lo que quiero poner el foco hoy. Y ayer tuve un pequeño enfrentamiento con esto después en Al Rojo Vivo. Ayer tuve una mañana con lo tranquilo que yo iba. Y os juro que iba tranquilísimo y que no quería debates de esta naturaleza. Pero después en Al Rojo Vivo pasó algo. En la tertulia se dijo, es que Mariano Rajoy tiene legitimidad para gobernar. Tiene toda la legitimidad porque ha sido apoyado por 8 millones de personas, porque ¿cómo le puedes...? Bien, yo no voy a entrar en el asunto de los votos en las urnas no blanquean expedientes, no blanquean currículums. Pero bueno, podíamos aceptar que efectivamente el respaldo, la democracia consiste en la alternancia y en que la gente decide a través de su voto quién quiere que gobierne. Pero es que no tienen mayoría para gobernar. Pero además decía, es que a mí no me vais a encontrar de aliado ahora defendiendo a Mariano Rajoy como candidato de presidente de gobierno. Y voy a decir por qué. Y entonces miré a Ferreras y le dije, mira Antonio, no solo por La Sexta, pero por todos los canales. Llevamos 3-4 años denunciando por activa y por pasiva a los ciudadanos que estamos viviendo una catarsis enorme. Que tenemos un partido en el gobierno, el Partido Popular, que tiene corrupción metida hasta en la sede de la calle Génova, que tiene a su tesorero en la cárcel, al que le ha estado el presidente del gobierno enviando mensajes por teléfono móvil, diciéndole Luis, sé fuerte. Estamos diciendo que tienen uno de los casos de corrupción sobre la mesa más graves de los que ha vivido la democracia española, que está salpicando todos los territorios allí donde ha gobernado, con la Gürtel, uno y otro político salpicado, tienen gestoras en Madrid y Valencia gestionando su partido. Y me vais a pedir ahora que mire a los ciudadanos a través de la cámara y les diga, ¿ha sido todo una broma? Márchense a casa, ¿esto eran fuegos de artificio televisivos? ¿Esto era parte del espectáculo? Yo no voy a contribuir a eso. Yo no voy a hacer eso, porque es grave lo que ha ocurrido en este país.
y porque el mensaje que estaríamos enviando a los ciudadanos, y entiendo de verdad, como cualquier ciudadano honrado, que la estabilidad para un gobierno es mejor que la inestabilidad, y que aquí hace falta un gobierno, y cuanto antes, pero yo no voy a ser quien mire a los ciudadanos a los ojos y les diga: ale, vuélvanse, que aquí ya no hay nada más que ver, que todo esto era ruido. Por cierto que Ferreras coincide bastante con esto. Así que, pero claro, hay algo de verdad, el Partido Socialista le va a pedir a sus militantes, por mucho que consigan argumentarlo, pero es de unas, por eso decía al principio del programa, hay una gran complejidad en todo lo que está ocurriendo. Porque, ¿cómo le va a decir el Partido Socialista a la gente que le ha respaldado durante años? ¿Cómo le va a decir a ese militante de 65 años que vive en un pueblo de este país, cuyo padre estuvo en la clandestinidad y que en la guerra civil escondió un retrato de Pablo Iglesias en el pajar para que no lo encontrasen quienes estaban dando ese golpe de Estado? ¿Cómo le vas a decir ahora que no ha pasado nada, que vas a votar a aquellos señores que han dicho que tú estabas arrodillado ante ETA, que te han culpado de abandonar a las víctimas del terrorismo, que te han dicho que rompías España, que te han acusado de estar detrás de los atentados del 11M, que llevaron a este país a una guerra injusta basada en mentiras que todavía líderes como José María Aznar siguen defendiendo? ¿Cómo le vas a decir a tu militante tradicional: no, aquí no ha pasado nada, vamos a votar al Partido Popular porque es peor que votemos a estos profesores de universidad que al fin y al cabo son bolivarianos? ¿De verdad piensas que alguien va a tragar con eso? Otra cosa es que cojas y digas: mire, nosotros creemos en la socialdemocracia más cercana al neoliberalismo. Adaptamos el Partido Socialista, lo que hizo Felipe González cuando renunció al marxismo. Pero lo que no puedes es pretender pegarle el cambiazo a los ciudadanos, porque la gente no lo va a aceptar. No lo va a aceptar. Claro que es una decisión de enorme relevancia, por mucha manía que le tengan a Pablo Iglesias, por mucha manía que le tengan a Podemos. Es que le van a dar el gobierno a Mariano Rajoy, que era vicepresidente del gobierno durante la invasión de Irak. Es que le van a dar la presidencia del gobierno a un señor al que su propio tesorero está acusando de haber cobrado dinero negro en sobres. Entonces, no es una cuestión personal, a mí me da igual, a mí que cada partido que hagan lo que quieran. Pero ¿de verdad creen que la gente va a aceptar esto? ¿De verdad creen que la gente va a tragar como si no hubiera ocurrido nada? Si es una cuestión no ya de responsabilidad, de conexión con los ciudadanos. Es que la gente no es imbécil. Ustedes no van a enterarse de la verdad por nosotros. Les diremos cuanto quieran oír. Mentimos como hablamos. Les diremos que la policía siempre captura al asesino y que nadie tiene cáncer en los hospitales. Y que aunque el héroe esté perdido, si miran el reloj, dentro de media hora no falla. Saldrá airoso. Les contaremos toda la porquería que quieran ustedes oír. Jugamos con ilusiones, nada es verdad, pero ustedes se quedan ahí sentados día tras día, noche tras noche, gente de todas las edades, colores y credos. Somos lo único que conocen. Empiezan a creer en las ilusiones que fabricamos aquí, empiezan a creer que la televisión es la realidad y que sus propias vidas son irreales. Hacen todo cuanto les dice el televisor, visten según les dice, comen según les aconseja, crían a sus hijos siguiendo sus normas, incluso piensan igual que él. Esto es una locura en masa, son maniáticos. En nombre de Dios, ustedes son seres reales. Nosotros somos las ilusiones. Es mejor que apaguen sus aparatos de televisión. Apáguenlos ahora. Apáguenlos ahora. Apáguenlos y déjenlos apagados. Apáguenlos en medio de esta frase que les estoy diciendo ahora. ¡Apáguenlos! There's nobody out there, I've tried to live for the moment. We're living our life straight out of a book and we know that none of that matters. Y ayer pasó una cosa que quiero contaros porque además quiero agradecerlas. Claro, resulta que cuando todo esto estaba ocurriendo, había quien me enviaba mensajes y me decía: joder, Berlín, ¿dónde te estás metiendo? Y dice: ¿por qué no pises tantos cristales? Un amigo.
Y le decía, digo, no, es que me siento bastante liberado desde que tengo el respaldo de la audiencia, desde que tengo el respaldo de los oyentes de la cafetera. Me siento bastante libre para hablar. Así que muchísimas gracias a todos, porque al final estabais allí, vi los mensajes, vi las palabras en Twitter y el apoyo que se supone. Al final, todos los medios deberían estar sometidos a la suscripción de sus propios lectores, en fin. Bueno, estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás solo. I need a loan sometimes, and I know that I'll meet you half there. And if I raise... Bueno, yo os decía, hoy en los periódicos, pues esa presión que se incrementa sobre el Partido Socialista para que tome esa decisión. Dice el periódico El País, el pulso entre Rajoy y Sánchez aleja una salida rápida a la crisis. El presidente dispuesto a ir a la investidura el 2 de agosto si el PSOE se abstiene. Y el líder socialista insiste en que a día de hoy su posición es votar en contra. El PP presenta un programa de gobierno que no incluye concesiones a los demás, dice. Y también, los bancos se apresuran a celebrar el fallo de las cláusulas suelo. Ayer el programa, sabéis que lo dedicábamos a hablar de las cláusulas suelo y hablábamos con el secretario general de ADICAE. Se esperaba con gran interés ese informe del abogado de la Unión Europea, porque generalmente, aunque no son informes vinculantes, generalmente la decisión, las manifestaciones del abogado de la Unión Europea tienden a ir en sintonía con la decisión final de la sentencia. Y como sabéis que esto está reclamado ante Bruselas para que se devuelva de forma retroactiva todas las cláusulas suelo, se hablaba de unos 5.000 millones que habrían sido devueltos a los ciudadanos. Bueno, pues ayer, después del programa, había un cierto optimismo sobre en qué dirección podía ir ese informe del abogado general de la Unión Europea. Pues fue un jarro de agua fría, porque finalmente eximía a los bancos de devolver esos 5.000 millones y, como dice el periódico El País, se apresuraron a celebrar el fallo de las cláusulas suelo. La bolsa celebró inmediatamente con una fuerte subida la posición de los bancos españoles. Qué paradoja, ¿no? Estas son las cosas de los tiempos que vivimos. El periódico ABC dice, Rajoy da 20 días a Sánchez para decidir si permite un gobierno para España. Del no es no al no a día de hoy. Por eso decía, me gustaba mucho la frase de Ana Grau, una periodista que dijo un día en televisión, dijo, cuidado porque a Pedro Sánchez la abstención puede ser la OTAN de Felipe González. De entrada, no, pero luego veremos. Yo también le recordaría en todo caso que Felipe González ha tenido que estar años explicando aquella decisión, ¿no? Aquel giro que pegó el Partido Socialista, yo tuve la oportunidad, os lo conté un día, tuve la oportunidad de preguntarle personalmente a Felipe González por aquello. Fue la primera entrevista que le hice, creo que fue en aquella. Fue un desastre porque yo estaba empezando con Radio Cable, tenía 20 años... llegué al despacho, le había saltado en un restaurante, en una mesa que estaba cenando, y le pedí la entrevista, y entonces le debió hacer gracia y me la concedió, y fue súper sonado porque Felipe González estaba en un momento de silencio político absoluto. Entonces allí se presentó un chaval de 20 años y claro, yo que entonces no tenía mucho temor a nada, pues le pregunté por los GAL, por cosas bastante impopulares, y entonces él me miraba con algo de incredulidad, pero iba contestando. Después, años después me confesó, me dijo, claro, yo pensaba, dije, bueno, este es un chavalito que tiene aquí una página web, un blog, algo así, tal, esto no tendrá. Tuvo una gigantesca repercusión, lo publicaron después, lo recogieron desde la cadena SER, los periódicos, en un montón de periódicos informativos de televisión, porque él estuvo bastante cómodo en las contestaciones. Y le pregunté por la OTAN. Y en aquella ocasión le dije, bueno, una de las etiquetas de las que parece que nunca se va a librar el Partido Socialista es de aquel giro sobre la entrada en la OTAN. ¿Por qué sucedió aquello? Y entonces me dijo, mira, ¿sabes una cosa? Dice, cuando entramos nosotros estábamos haciendo apreciaciones antes de conocer lo que ocurría dentro del país, dentro del Estado. Dice, cuando nosotros hablábamos de la militarización, de la política exterior, pero cuando llegué al gobierno me di cuenta que los tanques de nuestro país no estaban en Francia, en Portugal, apuntando a Marruecos, estaban apuntando a Madrid. Me encontré con que teníamos la Brunete apuntando a Madrid. Eso, que en versión metafórica lo que significa es que sonaba ruido de sables en este país un día sí y otro también, que estaba dispuesto a volver a la dictadura.
Dice, nos obligó a entrar en la OTAN, porque la entrada en la OTAN suponía de facto terminar con ese riesgo. Y a mí me pareció una explicación bastante aceptable. Dije, bueno, se puede estar de acuerdo, se puede no, a cambio trajo otras cosas, después, en fin, otros problemas que se pueden discutir. Pero sí que me habría una reflexión ese asunto. ¿Por qué no se contó? Porque a lo mejor la gente lo habría entendido. Y el problema es intentar tratar a los ciudadanos siempre como niños que no tienen que saber por qué pasan las cosas, ¿no? A lo mejor la gente lo entiende, pero a lo mejor las cosas hay que explicarlas. En todo caso, esa es una etiqueta que el Partido Socialista, ese giro que dio de 180 grados, nunca se ha podido quitar. Tanto es así que cuando dicen la abstención puede ser a Sánchez lo que la OTAN fue a Felipe González, no lo dicen como una cosa positiva, lo dicen como una crítica, ¿no? There's nobody out there I've tried to pick up the pieces and living my life straight out of a book makes me know you're all that could matter. It's you, it's me. Why can't we live how we want it to be? It's you, it's me. Used to live life's symmetry. It's you, it's me. I need a loan sometimes, and I know that I'll meet you half there. And if I raise my mind, I'll fix all the clouds in my stare. I need a loan sometimes, try to fix all the things I don't. Si no te sale ardiendo de lo más profundo de ti, a pesar de todo, no lo hagas. A no ser que salga espontáneamente de tu corazón, de tu mente, de tu boca, de tus entrañas, no lo hagas. Si lo haces por dinero o por fama, no lo hagas. Si lo haces para llevarte mujeres a la cama, no lo hagas. Si te cansa solo pensar en hacerlo, no lo hagas. Si estás intentando escribir como cualquier otro, olvídalo. Si tienes que esperar a que salga rugiendo de ti, espera pacientemente. Pero si nunca llega a rugir, haz otra cosa. Si primero tienes que leerlo a tu esposa o a tu novia o a tu novio o a tus padres o a cualquiera, no estás preparado. No seas pesado y aburrido y pretencioso, no te consumas en el amor propio. No lo hagas. A no ser que salga de tu alma como un cohete, no lo hagas. A no ser que el sol que hay dentro de ti esté quemando tus tripas, no lo hagas. Cuando sea verdaderamente el momento, si has sido elegido, sucederá por sí solo y seguirá sucediendo hasta que mueras o hasta que muera en ti. No hay otro camino y nunca lo hubo. I was an island before you came along, but your boat in my sand. ¿Qué pone? Habla. ¿Qué? Que hables. Dile a Fernando Berlín lo que piensas de Maruenda. Díselo. No lo puedo decir con palabras así. Es un asqueroso. No me hagas esto, no me hagas esto, porque claro, no me hagas esto porque hay que tener fair play con el rival, con el rival mediático, en fin, unas veces cuesta más que otros, pero bueno. Buenos días, cafetera. No me hagáis apagar el televisor como dice el jingle ese que pones ahora mismo, joder, con lo calentito y sabrosón que estaba el café, por lo que has contado que pasó ayer en la tele. Cachis habérselo perdido en directo. Querido Fernando, estás equivocado. La gente es imbécil. Y te lo digo porque lo he visto a mi alrededor. La gente se ha creído lo de que Podemos había impedido que el PSOE fuera el que gobernara. Buenos días.
Pues fíjate, yo no estoy tan convencido, porque, mira, hay un tipo, alguna vez hemos hablado aquí de él, un tipo que se convirtió en el libro de cabecera durante la primera legislatura de Zapatero, en el libro de cabecera del PSOE. Hay un tipo que se llama George Lakoff, que es un lingüista que ha estado estudiando durante años los discursos de los republicanos y entonces ha establecido por qué consiguen conectar con los ciudadanos a través de esos discursos, ¿no? Y utilizan figuras, metáforas, como por ejemplo la del padre protector. Yo voy a tomar las decisiones por vosotros, no os preocupéis que ya lo resuelvo yo, pero no tenéis que saber ninguna información sobre esto. Ese es el discurso básico de los republicanos, a través del cual evocan ciertas cosas que tenemos fijadas en el cerebro desde pequeños: el respeto a la paternidad, el respeto a nuestros padres, el recuerdo, la nostalgia, ciertas cosas. Aceptamos esa conducta, algunas personas la aceptan. Y después cómo elaboran los discursos los demócratas, ¿no? El padre comprensivo, dialogante, que habla con sus hijos y les explica y les permite los errores, y a través de los errores sabe que vamos aprendiendo, ¿no? Y entonces a través de eso los demócratas elaboran sus discursos. Esto, que parece algo inocente, tiene una enorme complejidad, porque como lingüista, lo que han estudiado es que se activan unas zonas del cerebro que desde pequeño tienes vivas, y ciertas palabras activan esas zonas del cerebro. Por ejemplo, mamá te quiero. Por ejemplo, no me dejes. Estas cosas activan cosas en el cerebro. Cosas físicas, que no son simplemente ideas y proyecciones que tenemos, ¿no? ¿A dónde quiero ir a parar con todo esto? Cuando alguien dice, es verdad, Podemos ha sido el culpable, en realidad lo que ha hecho el PSOE es afianzar algo que ya creía, porque ya se encontraba en otro marco ideológico. Lo que es muy difícil, y esto lo descubrió George Lakoff, es que incluso con datos a alguien le cambies una idea. Tú le puedes decir a alguien, mira, tengo estos datos, tu padre, que era cariñosísimo con él, que le cuidaba, que le daba... Tu padre era un villano gigantesco, se llamaba Hitler. Y por muchos datos que tú le presentes a su hija, y ahí tenéis la prueba, esto ha sucedido sistemáticamente, ahí tenéis a los hijos de Franco, los nietos, por muchas pruebas que tú le presentes de las barbaridades que se cometieron en este país, por ejemplo, los datos no pueden con las zonas emocionales. Así que todo esto para contar que la gente en realidad no es que esté cambiando de impresión, en realidad es que le estás afianzando cosas que ya saben, o poniéndole palabras a cosas que ellos ya creen de antemano, ¿no? Por eso es tan difícil, por eso siempre es muy difícil ganar. Nunca hay un partido que gana con el 80% de los votos frente al 5%. No sucede así. Ahí siempre están las cosas muy repartidas, ¿no? Entonces, yo no creo que la gente sea imbécil o no. Creo que la gente tiene unas convicciones y unas creencias que son muy difíciles de explicar, incluso con datos sobre la mano. No digo que no haya que hacer un esfuerzo, hay que hacer un esfuerzo. Yo por eso siempre intento llevar a los programas de televisión, llevar... por ejemplo, datos, ¿no? Para decir, o artículos de periódico para decir, mirad, esto es un suscriptor, sí señor. Los mecenas son importantes para este programa. Bueno, intento siempre llevar los datos, porque es verdad que los datos pueden apoyar argumentos, pero la gente que no quiere cambiar de idea no va a cambiar de idea, eso es así, ¿no? Pero la gente tampoco es tonta. Y en ese sentido creo que hay una posibilidad de conciliación entre ambas cosas, ¿no? La gente persigue seguridad, no es que sean intrínsecamente malos porque decidan que ahora quieren que le gobiernen los corruptos, que hay gente que lo caricaturiza así, no es así. La gente quiere seguridad en su vida, no quiere complicaciones, porque ya tenemos muchas complicaciones cada uno en nuestras vidas, en nuestros problemas, nuestras familias, nuestras parejas, los hijos, esa avería en el cuarto de baño, en fin, lo que es la vida ya es muy complicada de por sí, ¿no? On my own anymore. What did I do to deserve this? What did you do to me? Buenos días, cafetera. Totalmente de acuerdo contigo, Fernando. Hay que leer a Wilhelm Reich, La importancia del padre. Importancia del padre. Mira, tomo nota, me interesa mucho porque después sobre este tema he tenido también la oportunidad de leer a otros autores y sobre esta forma en la que se va construyendo los discursos y cómo afectan a la gente y cómo le activas unas zonas cerebrales a través de palabras, ¿no? Lo cual nos da una idea de la enorme importancia que tienen las palabras, la gigantesca importancia que tienen, ¿no? La facilidad con la que uno puede llevar a un país a la destrucción solamente a través de palabras, ¿no?
o cómo puedes destruir la conciencia colectiva, o cómo puedes destruir los anhelos, las esperanzas, los sueños de alguien solamente a través de las palabras, ¿no? Por eso es muy importante que tengamos gente alrededor que nos dé buenas palabras, que nos dé cariño. Es muy importante rodearse de cariño, ¿no? Porque de la misma forma que las palabras destruyen, las palabras construyen. Y las palabras ayudan y nos hacen saber muchas cosas. Por ejemplo, que no estáis solos. Sois la resistencia. Oyentes de la cafetera en los límites del bosque de Sherwood. Partisanos. Proscritos. Disuélvanse, que nos vamos. Vuelvan al bosque. Mañana más. Aquí en la cafetera. Muchísimas gracias a todos por vuestra compañía. Muchas gracias a todos por... Hoy ha sonado la campanita 3 o 4 veces. Esto es muy significativo. Os lo agradecemos porque necesitamos eso para poder mantener esto. Así que muchas gracias a todos. Hasta mañana. Cuidaos. Estás escuchando la cafetera. Si lo estás haciendo, eres la resistencia. Y no estás sola. Back, no, I don't wanna be free.